Una vez más tenemos con nosotros al ingeniero Javier Cantú, creador de la biocuántica energética aplicada y el par biocuántico, que nos va a platicar sobre todo ello. Bueno, Javier, queríamos preguntarte, ¿qué te trae a España? Bueno, pues Elena, hemos estado trabajando arduamente en varias partes de la República Mexicana, y debido a precisamente todo ese trabajo es que hemos estado desarrollando una técnica que ya hace aproximadamente 5 meses estuvimos aquí en España dictando el primer curso. Hoy nuevamente, estando en España, vamos a continuar con la preparación de los alumnos que previamente ya habíamos preparado, con la intención de seguir creciendo en el conocimiento de ellos y obviamente ayudarle al país de tal forma que la salud de las personas que hemos estado tratando se venga hacia una mejora, que eso es finalmente lo que buscamos. Fundamentalmente es esto, estar aquí en España con la intención de seguir haciendo la difusión en España y a partir de España hacia el resto de Europa. ¿Y por qué España? España ha sido para mí algo que durante toda mi vida, desde que estaba muy pequeño, decía, bueno, pues estando en México, en algún momento viajar al otro lado del planeta. A mí me gustaría conocer primero quiénes fueron los que conquistaron allá en nuestro país, qué fue lo que los motivó, ver desde cerquita cómo es que viven aquellos. Ahora los he visitado, ahora los he conocido. Verdaderamente para mí España es la puerta de Europa. Entonces, ese sueño de niño que tuve en aquella ocasión me llevó a entender que verdaderamente los sueños se cumplen. Entonces, tratando de entender en mi interior, yo lo que quería era finalmente saber si en el paso de los años, con la preparación que tuve durante toda mi vida en escuelas y en universidad, y con la experiencia que pude obtener trabajando en las empresas, me iba a ser suficiente para en algún momento en mi vida viajar del otro lado del mundo. Y mira, hoy siendo ingeniero, me ha tocado desarrollar por un área en el sector salud que es sumamente importante, pero sobre todo es apasionante para mí. Entonces esto me ha dado la oportunidad de empezar a abrir puertas en el mundo, pero sobre todo tener que iniciar primero en mi país. Desde luego, por allá tenemos la cuna de la biocuántica, en una ciudad pequeña al norte de México que se llama Matamoros. Ahí es la cuna. El nacimiento fue en Monterrey, que es mi tierra, donde yo nací. La cuna fue Matamoros, y nada más y nada menos que la puerta de la biocuántica para el mundo a través de España, pues es para mí un verdadero privilegio, es un verdadero honor que me hayan abierto las puertas, que me hayan dado tanto amor para poder continuar con esta labor que seguramente el resto de mi vida la voy a seguir haciendo. Me apasiona, y el conocer nuevas personas a través de la biocuántica me agrada tanto que pues ahora sí que quiero tener, como en alguna ocasión por ahí escuché una canción que decía que quería tener 1 millón de amigos. Bueno, pues 1 millón se me hacen ahora poquitos. Yo voy a buscar tener 7,000 millones. En algún momento eso es lo que yo pretendo, llevarlo a toda la faz de la tierra para que entienda el mundo que esto es verdaderamente muy importante. ¿Y quiénes te invitaron a exponer la biocuántica en España? Pues mira, cosa curiosa, cuando me entero yo de que hay por allá en México personas que estaban en un blog en el que se compartía mucha información, y que en ese blog había no sé cuántos países, 20, 30 países que estaban leyendo información.
entonces, estamos hablando aproximadamente de un año para atrás, una de las ahora alumnas que tenemos me dice, oye, ¿por qué no intentamos que ingreses a ese blog para poder empezar a compartir y describir lo que es la biocuántica? Porque yo ya lo conozco, pero a mí me gustaría que muchos de los que están en ese blog lo conocieran. Entonces me manda la invitación el administrador de ese blog, gustosamente acepto y empezamos a compartir por ahí. Y luego viene toda una serie de eventos, me mandan correos electrónicos y uno de ellos es precisamente el de Elena Lozano. Y entonces en ese correo al principio me pregunta que si si tenía interés de venir a enseñar por acá, cosa que a mí me pareció fascinante en el momento, pero en el corto plazo dije, bueno, pues es un sueño, es posible. Entonces pasan las semanas, pasan los meses y la pregunta nuevamente se vuelve a plantear. Entonces, cuando verdaderamente encuentro nuevamente ese correo en el que me vuelven a preguntar cuáles son tus necesidades, dije, ah, caray, entonces esto va en serio. Yo creo que es importante que empecemos a compartir y en ese momento, ahora sí que a través de una línea telefónica, establecemos la comunicación telefónica, empezamos a platicar sin conocernos de un país a otro. Surge por ahí la plática de que hay alguna patología en Elena y Elena, yo le pido su permiso, autorización para poder hacer una terapia, le explico lo que estaba haciendo y bueno, el resultado es que finalmente lo que ella tenía como alguna enfermedad, ahora esa patología, bueno, finalmente ha sido resuelta, ha hecho algunos exámenes, algunas analíticas, como le llaman por acá en Europa, y el resultado fue favorable. A partir de ahí nace ahora la curiosidad más fuerte de traer la terapia por acá. Elena me confía de que no sabía, ella sabía que iba a venir la biocuántica, pero no sabía que ella iba a ser la que iba a introducir la biocuántica en España. Entonces a partir de ese momento empezamos a hacer todos los ajustes necesarios, empezar a revisar todas las necesidades, empezar a entender cómo manejar la terapia en un país totalmente nuevo para nosotros, que aunque lo escuchamos y lo aprendimos en la escuela, no sabemos absolutamente nada de sus culturas. Entonces se empiezan a acercar los momentos para poder establecer ahora sí el primer orden, la primera ocasión de poder generar un curso por acá en España, y todas las cosas se fueron poniendo una tras otra con la gran coordinación de Elena y el grupo que coordina en España. Goranka con una actividad bárbara, Ángeles con una dedicación tremenda. Entonces veo que verdaderamente había un alto profesionalismo y bueno, pues en mi interior digo, esto tiene que darse, y si hay que llevar al mundo a la biocuántica, esta es la oportunidad. Se abre la puerta por España y hoy la considero como la puerta grande para poder traer la biocuántica a Europa y de Europa para el resto del mundo. En nuestro continente yo he hecho terapias de toda naturaleza para países diversos, representantes, pacientes que han venido de diversos países. Ninguno de estos países me había invitado y cuando recibo la invitación de España no dudé, simplemente tomamos la decisión de agarrar las maletas y bueno, pues encomendarnos a Dios, y finalmente llegamos hace aproximadamente 5 meses, allá por el mes de septiembre del 2014. De esa forma fue como prácticamente dimos el primer paso. ¿Y qué es la biocuántica y cómo llegaste a su descubrimiento? La biocuántica, en pocas palabras, muy poquitas palabras, es salud integral. La biocuántica como tal siempre ha existido. Esto no es un concepto diferente a lo que la vida misma nos ha arrojado. Mi característica principal siempre ha sido la investigación, siempre ha sido
la observación. Me gustaba ver si un juguete que tuviera llantitas, en vez de correrlo por el piso, mi intención era ver cómo es que las llantitas se movían y el carrito se desplazaba. De tal manera que yo lo que hacía era voltear el carrito, moverle las llantitas en un tubito que estaba agarrando las dos llantitas, lo movía para ver qué pasaba en la llanta. Entonces se fue generando en mí el hábito de la observación. Uno de mis hermanos me decía, hasta que no veas las cosas, entonces las haces. Así aprendí a jugar fútbol, aprendí a jugar béisbol, aprendí a jugar boliche. Y bueno, a través de la observación, el ser humano tiene características muy importantes. De tal manera que en mis investigaciones voy profundizando cada vez más en la carrera que hoy tengo, ingeniería. Y cuando en algún momento en mi vida mi salud estuvo muy precaria, alguien a quien yo le tengo un eterno agradecimiento y que hoy es muy allegada a nosotros, una amiga entrañable, me dice, oye, pues hay una persona que te puede curar con imán. Y digo, pues no sé qué sea eso, pero dime qué número le hablo para inmediatamente hablar con ella y que me ayude. Yo necesito que me ayuden porque la salud me está afectando mucho. Me da el teléfono, al día siguiente voy con esta persona y de ahí en adelante se generó la biocuántica. Empezar a estudiar y a estudiar los procesos en los que los campos magnéticos en el cuerpo hacían algo. Y yo sin saber qué era lo que estaba sucediendo, bueno, pues investigar me llevó tiempo. Sentir que mi cuerpo iba cambiando de una manera favorable me llevó tiempo. Y entonces el entender lo que era la biocuántica era cuestión de tiempo. Mi base de ingeniería me llevó a entender muchas de las bases en la salud, en la medicina. Entonces, cuando descubro la biocuántica, ya conocía por mi carrera la física cuántica, pero la medicina no sabía ni siquiera dónde estaba el corazón. Con eso yo puedo hacer un resumen muy sencillo. No lo sabía, investigo, conozco el cuerpo humano y ahora fácilmente puedo decir la biocuántica es salud integral y está fundamentada en dos cosas: la física cuántica, la física relativista y los procesos biológicos del ser humano. Hicimos la amalgama de los dos y el resultado fue generar cosas maravillosas. La biocuántica, por tanto, es vida, y es vida integral, y es vida en abundancia, y después de aplicar la terapia, verdaderamente cambian la vida de las personas. Y ha sido muy bueno para el hombre esto que hemos estado realizando. ¿Quiénes pueden recibir la terapia de biocuántica energética aplicada? La terapia de biocuántica energética aplicada, primero tendríamos que definir para entender quién la puede recibir. La terapia como tal es un protocolo. Ese protocolo fue diseñado por mí y en ese protocolo utilizamos una herramienta, el par biocuántico. Entonces, al utilizar esta herramienta en ese protocolo, en la salud de la persona podemos hacer el beneficio con esta terapia en niños que en lo particular a mí me ha tocado atender desde niños que están en gestación hasta adultos mayores. El paciente más grande que he tenido durante estos años de hacer terapia de biocuántica ha llegado hasta los 100 años de edad. Entonces, desde gestación y hasta los 100 años de edad, verdaderamente los procesos biológicos siguen siendo los mismos. La diferencia entre uno y otro verdaderamente es nada más el tamaño y el tiempo que ha vivido ese órgano, esa estructura, esos huesos, pero verdaderamente se comporta de la misma manera. Lo que enferma a la persona son los microorganismos. Entonces la terapia va enfocada al ser humano en particular, pero pudimos descubrir que se puede aplicar la biocuántica tanto al ecosistema en el que se encuentran plantas, se encuentra una gran diversidad, como a mascotas, a animales. También hemos aplicado en animales terapia de biocuántica y han obtenido resultados verdaderamente fantásticos. ¿Hay
¿Hay límite de edad para recibir la terapia de biocuántica energética aplicada? Para recibir la terapia de biocuántica energética aplicada, la persona que llega a la consulta, en este caso mía o en el caso ahora de los alumnos, no tiene un límite o una restricción. Lo único es que les pedimos que tengan a bien obedecer algunas pequeñas y simples reglas. La consulta tiene que llegar con zapato cerrado por ciertas características técnico-científicas. Zapato cerrado significa que el paciente vaya caminando con zapato tenis o zapato de cuero o de piel, de tal forma que cuando ejecutamos la terapia podamos tener un resultado verdaderamente importante. En mi página veo mucho los detalles de cómo se lleva a cabo esto. Y entonces, el hacer la terapia, pues es simple y sencillamente recostar a una persona en una camilla, y esta persona en esa camilla va a sufrir toda una serie de cambios que el protocolo la diseña, y bueno, pues esos cambios van a finalizar en la persona, en la mayoría de los casos, en tener un cambio radical. Fundamentalmente, esto es lo que hacemos con esta terapia. ¿Puede causar algún daño la utilización de la terapia o la recepción de la terapia de biocuántica energética aplicada? Dado que en la vida siempre ha existido la Tierra como tal, evidentemente al decir esto pareciera ser una redundancia, pero el enfoque es los campos magnéticos de la Tierra siempre han existido. Entonces el hombre ha estado caminando sobre la faz de la Tierra toda la vida, siempre ha existido ese movimiento del hombre en la Tierra, y por tanto los campos magnéticos que de la Tierra emanan son mucho más importantes en magnitud y en amplitud. Y entonces ya estamos sometidos a esos campos magnéticos. El ejecutar la terapia y el utilizar algunos campos magnéticos que son producidos por imanes muy especializados, preparados para la terapia, podemos asegurar totalmente que el desarrollo de la terapia no le causa ningún problema al ser humano. Al momento de aplicar la terapia y colocar los imanes en su cuerpo, los campos magnéticos de estos imanes verdaderamente son en su magnitud, en su fuerza magnética, llamémosle de esa manera, no le causa absolutamente nada al ser humano, puesto que el campo magnético de la Tierra es mucho mayor que estos imanes. La terapia como tal no tiene ninguna sensación, no causa ninguna ni controversia, ni dolores, ni crisis que puedan desatar por ahí, fiebres o cosas de estas. Absolutamente nada de ello, no hace daño. Javier, ¿qué utilizas para realizar la terapia de biocuántica energética aplicada? Para la aplicación de la terapia utilizamos cosas muy visibles, como son una camilla, como son sillas, como son almohadillas, obviamente el paciente, que es el fundamental. Utilizamos imanes al cuerpo, en su periferia, en ciertos puntos estratégicos se colocan imanes, y la herramienta más importante que utilizamos al desarrollo de la terapia es el ser humano. El mismo terapeuta con sus manos, al momento de estar ejecutando la terapia, verdaderamente ocurren cosas que no se ven. Las que se ven es simplemente, se puede observar al terapeuta tomando los pies de la persona y empezarlos a mover, y da la apariencia de ser como un masaje en los pies, pero la realidad es que ocurren procesos neuronales perfectamente definidos durante los cursos, y estos procesos neuronales hace que intervenga lo que en el ser humano ya existe. Es decir, simplemente lo que hicimos fue agarrar esos procesos biológicos y hacer que el terapeuta estuviera consciente de que existe y enseñarle cómo es que se pueden llevar a cabo estos procesos de una manera muy sencilla. La herramienta principal son nuestras manos, pero sobre todo el funcionamiento del cerebro.
¿Por qué la vida es compleja desde el punto de vista biocuántico? La vida es compleja desde su inicio, desde haciendo memoria lo que aprendimos en la escuela y respectiva en el sentido de la salud, respectivamente. Es compleja en el sentido de que la salud en aquellas épocas, digamos, de las cavernas, a manera de, pareciera que es un chiste, la manera en que podían quitar en aquella ocasión los dolores era a golpes. Utilizaban las herramientas que tuvieran a la mano para poder quitar dolores de muela, dolores de alguna parte del cuerpo, y a veces con quitar una pieza dental con cosas que el hombre mismo de aquella época se ingeniaba para poder quitar algo que le estaba doliendo. Hoy conocemos que es una caries. Bueno, pues hacían lo necesario para poder resolver el problema. El mundo evoluciona y en la evolución se va haciendo cada vez más complejo entre más evolucionados somos. Tenemos una alta influencia hoy en día de redes sociales, hay una alta influencia de tecnología. Todo eso ha sido maravilloso para el ser humano, más la gente se sigue enfermando de la misma manera. De tal manera que es compleja la existencia no por la forma en que el hombre vive, sino por la forma en que el hombre se alimenta. Entonces, alimentación es fundamental, y me refiero no a cantidad, sino a calidad, pero sobre todo al balance en la alimentación. Si el hombre se alimentara de una manera balanceada, evidentemente la posibilidad de enfermedad se reduciría drásticamente. Una enfermedad evidentemente es muy fácil con la terapia encontrar la razón de ella, y entonces se hacen recomendaciones para que el entorno de esa persona cambie hacia bien, y al cambiar hacia bien, entonces la persona viviendo en un entorno bien ya no vive en un entorno conflictuado y conflictivo. Entonces, la terapia de biocuántica energética aplicada va enfocada a mejorar el entorno de la persona y también el entorno en el que éste se desenvuelve, para que el resultado sea salud integral, y esto es en mi cuerpo, fuera de mi cuerpo, en mi entorno más próximo, que es mi familia, y quizás con el círculo de amistades que tenemos. Cambia radicalmente la vida. ¿Qué interviene en la vida del ser humano? ¿Qué interviene en la vida del ser humano? Esto es fantástico desde el punto de vista de la biocuántica. El ser humano interviene prácticamente la evolución misma, es decir, la evolución en todo el orden en el planeta se ha dado en tecnología, se ha dado en alimentos procesados, se ha dado en buscar mejores relaciones costo-beneficio, entre más calidad se dé y hacerlo a la primera. La gente evidentemente busca que esos beneficios se den en el cortísimo plazo. Yo no quiero tener problemas para desplazarme de donde estoy en este momento al norte de la ciudad, lo quiero hacer lo más pronto posible. Y bueno, pues el hombre mismo ha realizado toda una serie de investigaciones y descubrimientos. Los medios de transporte han sido fundamentales, los medios de comunicación han sido fundamentales para distribuir y para compartir todo lo que ha ocurrido en nuestra vida. Mas, sin embargo, el hombre sigue siendo el principal protagonista de su vida. Si se alimenta bien, si se ejercita bien, si se tratan los problemas de salud, evidentemente su vida cambia literalmente. ¿Y por qué ocurren las enfermedades? Las enfermedades, evidentemente, cuando hay falta de higiene, desde luego, pero sobre todo falta de alimentación balanceada. Una alimentación que ha sido repetitiva durante toda la vida, lo esperado es que esa repetición
a nivel de nuestro cerebro pueda ser capaz de poder sacar el mejor provecho de ese alimento. Pero si esa persona come el mismo alimento mañana, tarde y noche, va a llegar un momento en que su cerebro simplemente empiece a eliminar los excedentes que ocurren ya a nivel bioquímico. Y bueno, estos excedentes a nivel bioquímico son los que finalmente cambian en nuestro interior todo lo que ocurre en los procesos bioquímicos propios. Y en esos cambios bioquímicos, las posibilidades de que ellos, en función de secreciones, puedan llegar a formar dentro de nuestro cuerpo temibles virus, bacterias, hongos y parásitos. Entonces el hombre enferma desde un inicio por toda una serie de factores. El principal finalmente sigue siendo la alimentación. ¿Cómo nos podemos entrampar, entre comillas, liar un ser humano con otro? Definitivamente por enfermedad. La enfermedad en dos personas puede llegar a tener una alta repercusión en función de lo que esté ocurriendo dentro del cuerpo. Pongo un ejemplo, un vecino que está lavando su auto, termina de lavar su auto, hay agua tirada, pasa su vecino de la calle, de la casa de enfrente, y donde pasa con su auto moja el carro que acaba de lavar. Y entonces totalmente enojado va y le reclama, y entonces puede haber un conflicto que puede llegar a terminar hasta en golpes. ¿Qué sucede? Simplemente la primera persona que está lavando su auto no tiene la prudencia, no entiende que es un lugar en el que no es para lavar coches. Entonces hay cosas que suceden y esas cosas pueden ser fácilmente alteradas por otro. Y el otro viene en su mundo pensando que no hay, yo no sé, en su casa algún alimento para sus hijos. Y cuando se baja del auto, viene el vecino así como que encolerizado y le reclama, y con el pensamiento absorto que tiene, se genera el conflicto, puede llegar inclusive hasta golpes, y entonces la persona puede gancharse rápidamente en esa emoción, y la relación que existe ahora de vecinos se rompe, y quizás se rompa para toda la vida. ¿Fue el hecho de que se haya mojado el carro después de haberlo lavado? No. La realidad es que la salud de ambos está mermada. Y si está mermada, ahora vamos por el otro lado. Pensemos también de pronto que la persona que lava su coche tiene salud integral, es decir, recibió la terapia de biocuántica energética aplicada. Y los vecinos de toda la calle recibieron la terapia de biocuántica energética aplicada. Entonces el vecino que viene manejando rumbo a casa, en su pensamiento que algo falta, sabe que el vecino acaba de lavar su carro y ahí hay un charco, y lo primero que piensa es: voy a pasar despacito para que no vaya el agua a salpicar el coche de mi vecino. Y cuando vaya pasando despacito, observo si está mi vecino, lo saludo: ¿cómo estás, vecino? Y ya la relación totalmente queda cordial, queda amigable, queda para siempre. Es un ejemplo quizás abstracto, pero el esquema es entender que la enfermedad es la que causa la posibilidad de que dos personas se puedan liar, inclusive se puedan llegar hasta los golpes. Y esto finalmente, ¿qué es lo que debemos de entender? Que el hombre como tal tiene características, y todo hombre es diferente en esencia uno a otro, mas sin embargo la enfermedad puede hacer que todo hombre con enfermedad se comporte de la misma manera. El problema es entonces que esa enfermedad no se presente, es decir, buscar las causas de evitar la posibilidad de que lo que yo coma me pueda causar algún conflicto interior, es lo principal. La terapia como tal lo que hace es buscar las causas que le están haciendo ese comportamiento, para que al momento de aplicar el protocolo para recibir esa persona esa terapia, acabe simplemente con
un cambio radical que nació en su sistema digestivo y que de alguna manera provocó algún cambio en su pensamiento. ¿Qué se necesita para salir de un lío? Una vez que estamos metidos en un lío, pues depende del lío que sea. Puede ser un lío familiar, puede ser un lío legal, puede ser un lío de finanzas. El común denominador para tener un lío, finalmente ya dijimos, es enfermedad. ¿Cómo poder salir de ese problema? No tengo trabajo, necesito mantener a mi familia, necesito comprar comida, necesito comprar ropa. Es un lío y no tengo trabajo, no hay manera de traer el sustento a casa, y por más que voy, busco trabajo y coloco solicitudes, no se da. Seguramente a muchos les haya pasado eso, yo me puedo también incluir, en algún momento me sucedió. La enfermedad como tal hace que en mi pensamiento cambien estructuras, ya sabemos. Pero como tal, cuando yo me presento ante un entrevistador que me va a ofrecer una posible oportunidad de trabajo, puede ser tanta mi necesidad que si el entrevistador me pregunta que si yo sé hablar alemán, yo le diga sí, sí sé, y en el fondo sé que no lo conozco, pero yo tengo la intención de trabajar porque lo necesito. ¿Cómo puedo quitarme de ese lío? ¿Cómo puedo dejar de decir mentiras? ¿Cómo puedo realmente estar seguro que mi vida va a cambiar? Primero, pues tengo que hacer ejercicio. Segundo, tiene que mi alimentación estar balanceada. Y tercero, evidentemente tenemos que en mi cuerpo que hay enfermedad, que alguien me ayude. El sector salud te ayuda, las terapias integrativas te ayudan, la biocuántica energética aplicada te va a dar la solución integral. ¿Cómo generar confianza con la biocuántica? Una vez que ha sido la persona tratada con la biocuántica, su estructura en el pensamiento cambia radicalmente. Dijimos, la enfermedad nace con el alimento que está en desbalance, es decir, mi alimentación es fundamental. Si mi alimentación es fundamental y al llegar todos esos procesos biológicos a transformar ese alimento en una nutrición a nivel celular y esa nutrición ir hasta mi cerebro para que en mi pensamiento cambie mi manera de ser, el punto fundamental es que en mi pensamiento la terapia de biocuántica energética aplicada también es capaz de entender primero la estructura, cómo funciona el cerebro y qué necesita el cerebro para poder tener esa fortaleza como si fuera un músculo, como cuando hago ejercicio, salgo a correr y regreso y estoy tan fuerte que no me duele nada. En cambio, si en mi vida he hecho ejercicio, nunca he corrido y de buenas a primeras decido tomar un plan de ejercicio para cambiar mi vida, el primer día voy, hago ejercicio, al día siguiente me duele todo. Y entonces, ¿qué sucede? No tengo ese hábito de ejercitarme. ¿Qué sucede con mi cerebro? Estoy alimentándolo mal, hay enfermedad dentro de mí causada por virus, bacterias, hongos y parásitos, y entonces todo eso que es dañino para mi cerebro, en vez de fortalecerlo, lo va a debilitar. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con la terapia biocuántica energética aplicada, vamos específicamente a ubicar lo que causa la enfermedad, que bien pueden ser los microorganismos de manera aislada o de manera conjunta. En medicina se le llama simbiosis. Cuando ocurre eso, de manera conjunta pueden llegar a causar inclusive en sus desechos fisiológicos formación de tumoraciones, formación de quistes quizás, que son parte de lo mismo, la formación de microorganismos y el cerebro tratando de protegernos en todo momento. Entonces, ¿qué es en nuestra estructura del pensamiento? La única manera de que no esté alterado es primero alimentarnos y después aplicar una terapia que me ayude a que en mi pensamiento
pueda tener ahora sí verdaderamente la cabeza fría para tomar una decisión, vea el entorno, lo analice y en el análisis, cuando yo decida hacer una cosa, lo haga bien a la primera. Como en la industria, cuando en la industria piden que una materia prima sea transformada y que ese producto que voy a terminar en la línea de ensamble, a la primera que yo lo revise esté 100% bien. Es un reto bien grande para la industria. Para nuestro cuerpo, el reto mayor es para el cerebro. Y la única manera que en mi cerebro esté todo bien es que lo alimente balanceadamente. Que no haya virus, bacterias, hongos y parásitos. Y cuando esto ocurra, entonces mi salud cambia radicalmente. Y si cambia mi salud radicalmente, mi pensamiento cambia radicalmente. La biocuántica energética aplicada provee esto. ¿Necesita el mundo a la biocuántica? Ampliamente. El decir la biocuántica ha existido toda la vida, eso quiere decir que de alguna manera había en el pasado una mejor estadía en cuanto a nivel de salud. Las enfermedades no eran tan críticas como hoy en día la Organización Mundial de la Salud ha mencionado por allá en el 2011 que era necesario hacer un cambio radical. Del 11 hacia acá han hecho toda una serie de cambios radicales en el mundo. Ha habido enfermedades devastadoras, no voy a mencionar ninguna, pero estas enfermedades han causado un alto revuelo en todos los órdenes a nivel mundial. Entonces, ¿qué significa? Que de alguna manera lo que existía como la biocuántica, que era una salud aceptablemente, pero mucho mejor que la que existe hoy, pues evidentemente nos hace suponer que en el pasado se vivía mejor y en el presente se vive con más comodidad, pero no necesariamente con más salud. Entonces, ¿por qué el planeta necesita la biocuántica? Porque es del planeta, se está perdiendo y la única manera de volverlo a retomar es tener a la persona sana, y la única manera de tener a la persona sana, pues ahora bajo un protocolo en la terapia es capaz de poder quitar microorganismos, y estos microorganismos evidentemente son los que causan el daño principal. El hombre se enferma el hombre, enferma el planeta. ¿Por qué necesita el planeta la biocuántica? Primero, porque si sigue en ese camino, el planeta se destruye. Entonces lo que tenemos que hacer es enfocarnos en el hombre, que es el principal elemento o factor que la está contaminando. ¿Es posible generar vida integral sin la biocuántica? La vida integral como tal es posible tenerla sí y solo si no hay enfermedad alguna en mi cuerpo, y eso no existe. Entonces, si no existe, es posible que en algún momento la salud en el hombre haya sido integral. Pues no lo dudaría, no hay evidencia que diga en la época inicial del ser humano qué tipo de enfermedades había. La medicina como tal ha ido aprendiendo al paso de los años en la evolución que ha tenido, todo lo que ha buscado para el hombre mismo, más sin embargo el pensar que la salud en el pasado fue mejor que la salud que hoy tenemos, pues realmente es utópico, no lo podemos asegurar porque no hay evidencia. Más sin embargo, esto nos lleva en el pensamiento a enfocarnos, y el enfoque es buscar la salud integral nuevamente, y la única manera que he encontrado, y hemos dado la vuelta a muchas de las terapias integrativas que hay, muchas de ellas muy buenas, pero todavía con un área de oportunidad grande. La salud no ha sido integral. Cuando yo descubro la biocuántica energética aplicada y aplico el par biocuántico, me di cuenta de que ocurrían cosas verdaderamente maravillosas. Tumoraciones que estaban visibles desaparecían al momento de aplicar la terapia. Quistes que estaban visibles bajo un aparato, una ecografía, al momento de ejecutar la terapia desaparecían. Haciendo terapias a la distancia
en el sentido de que tenemos, en este caso yo, colocado a 300 kilómetros de distancia donde está el paciente y ejecutando la terapia y sacando un video que demostrara que estábamos en tiempo real, en presencia de autoridades médicas, fue fundamental para entender que verdaderamente la biocuántica energética aplicada está cambiando. Esto es un verdadero parteaguas que es mostrado desde mi punto de vista como la herramienta para la medicina. Nunca va a desplazar la medicina, pero va a ser una verdadera herramienta en la que cualquiera de los órdenes médicos que hay, los neurólogos, los traumatólogos, los endocrinólogos, todos ellos puedan entender a la biocuántica energética aplicada como la herramienta para poder utilizarla y que el diagnóstico que se dé vaya en beneficio. Obviamente el principal beneficiado va a ser el paciente, pero que vaya en el beneficio de formar esa, si quieres, bibliografía en la que se reescriba la medicina, como algún médico me dijo, es que se va a tener que reescribir la medicina. Pues si es así, qué bueno para el hombre que la necesite, qué bueno para la humanidad. Entonces vamos con una misión muy muy clara de hacer del conocimiento del orden mundial que esta terapia verdaderamente es una herramienta y que no reemplaza a la medicina. ¿Por qué creer en la biocuántica, Javier? Creer en la biocuántica, hoy en día yo puedo responder porque da resultados. Pero hace algunos años cuando yo inicié con esto, yo mismo no creía en ella. En el sentido de que traté a la primera persona y dije, bueno, pues no sé qué va a pasar, pero tenemos que estarlo evaluando. Y entonces yo checaba a una persona por mes, porque pues tenía mis dudas. Yo finalmente, como ingeniero que soy, yo tenía que evaluar con datos y hechos. Datos y hechos para mí son importantes. Datos y hechos son exámenes clínicos, las analíticas de sangre, electrolitos, perfiles bioquímicos, tiroideos, imágenes en radiografías, en tomografías, en resonancias, en fin, verdaderamente validar que todo esto fuera real. ¿Para qué? Para darle un sustento. Bueno, pues me atreví a escribir el método científico de la biocuántica energética aplicada y también del par biocuántico. ¿Para qué? Ese documento ya lo tenemos registrado en México. Lo escribí con la total intención de que el científico de cualquiera de los órdenes que haya me pueda solicitar una de los folletos que utilicé para escribir el método científico de esta terapia y que lo pueda replicar en su lugar de origen, cualquier parte del mundo en el que sea. ¿Por qué creer en ella? Porque cuando está plasmado algo con la herramienta que el hombre mismo ha utilizado para validar las cosas, con el sustento científico que me ha tocado a bien poder ahora sí que demostrar en terapias y ahora ir enseñando en el mundo que esto es verdadero. Bueno, pues ¿por qué creer en ella? Pues porque tiene sustento científico, porque ahora, después de muchos años de estar estudiando en ello, podemos decir, señores, aquí está la terapia, este es el resultado, y con las herramientas que hemos aprendido gracias a la medicina, con esas mismas herramientas hemos constatado que verdaderamente hay un cambio, y el cambio se ha dado y va a continuar, y ese cambio no se va a detener jamás. ¿Quiénes pueden acceder al estudio de la terapia biocuántica energética aplicada? Cada vez que hacemos una terapia, al momento de ejecutar la terapia, yo tuve a bien diseñar en el protocolo que la persona que reciba la terapia quede preparado su cuerpo en el sentido energético, y obviamente pues la salud se va a dar integral, la persona va a tener la capacidad de poder sanar, para que en el momento en que esa persona lo decida, simplemente
enseñarle cómo es posible hacer la terapia, primero en él mismo, con las herramientas necesarias, y después de que lo haga y lo constate en él mismo, y que su salud, que había estado manifestándose con vaivenes, de repente sienta que su salud se estabiliza y que mejora. Bueno, pues, ¿cómo puede acceder cualquier persona a esta enseñanza? Muy sencillo. Primero, que sea sometida a la terapia. Si la terapia le es lo que esperaba en cuanto a la salud se refiere, simplemente va a darse cuenta por él mismo que la terapia le ayudó y ahora queda la duda de cómo ejecutarla. Bueno, pues ese es uno de los casos. Si la persona simplemente va a la consulta, recibe la terapia y se va y no le interesa más nada más que sentirse bien, esa persona también va a tener la posibilidad en el futuro, si decide, y sabemos que no lo va a decidir porque lo que quiere es estar sano para poder seguir trabajando, esa persona también va a recibir la posibilidad de poder aprender la técnica. Y por último, el último de los casos, que es el más recio, el más duro, la persona llega y no cree absolutamente en la terapia, y así como llegó, no creyó, mas sin embargo, el dolor que traía en la rodilla en ese momento se le quitó, aún así se van de la consulta, no cree, pues esa persona también tiene la posibilidad de aprender la terapia en su técnica completita. Bueno, mira, yo he tenido terapias en las que va la mamá o el papá y llevan a una hija pequeñita, la más pequeña que hemos visto después de lo que yo hago durante la terapia en mi consulta. Termino la terapia, ya sabes, está acostada la persona, yo estoy moviendo los pies, la niña pequeña de 3 años está por ahí jugando y de repente se queda viendo lo que estoy haciendo. Termino la terapia, coloco los imanes, me levanto de la silla y la chiquilla, sin hablar, va que la subo a la silla, y ahí voy, la subo a la silla, la monto, y entonces con sus manitas me hace así, acercar para las piernas de su mamá, y agarra las piernas de su mamá, la niña las pone en la punta del pie de la mamá y empieza a mover los zapatos igualitito que yo las moví. Y entonces, ¿qué significado tiene esto? Que por repetición el ser humano tiene la característica, si ve de que es algo bueno, lo va a repetir. Entonces, ¿quién tiene la facilidad de tener acceso a esta terapia? Todos. No hay restricción. ¿Cuál es la restricción única que ponemos nosotros? Que tenga preparación al menos de preparatoria y el consentimiento de los padres para que esta persona que es menor de edad en algunos países, en algunos no, establecemos 18 años de edad, pueda tener acceso a la preparación de tal forma que pueda ejercer esta terapia con total seguridad, tanto para él como para la persona que le vaya a ejecutar la terapia. ¿Los alumnos reciben algún tipo de apoyo y de seguimiento una vez se han iniciado en el aprendizaje de la terapia de biocuántica energética aplicada? Una vez que el alumno ha sido preparado, se forman grupos de estudio, y estos grupos de estudio hoy en día con las redes sociales, maravilloso, bien utilizado en la red social, verdaderamente tiene un impacto muy positivo, tanto en el grupo como en la sociedad. El seguimiento lo hago personalmente con grupos en las redes sociales, particularmente el WhatsApp estamos utilizando Facebook, estamos utilizando correos electrónicos, estamos muy pronto, ya para el siguiente, es el primer cuarto de este año 2015, vamos a arrancar ya con las sesiones prácticas en las que va a ser todo un día completo para ir afinando una vez al mes toda la técnica, para que el alumno que se va el día de hoy preparado, que no sabe absolutamente nada, que tiene temor, al mes que venga a esta práctica, llegue con algunas terapias hechas
al momento de hacer terapia entre ellos mismos, yo empezar a corregir algunas cosas que son verdaderamente básicas. De esa forma, a ese alumno que tuvo primero el valor, después la valentía y luego la seguridad de tomar el curso, de esa forma redituarle toda esa confianza que ha puesto en su servidor, para que en el momento en que empecemos a hacer los ajustes, es como estar llevando al niño de la mano, llevarlo a caminar, y a través de las redes sociales el día a día. Yo recibo muchos mensajes en redes sociales en los que me estoy dando cuenta de cómo está interactuando un alumno con otro dentro de un grupo de 20, de 30, de 40 personas, en las que hay una necesidad. Un alumno pide terapia para hacerle a algún familiar o a algún conocido o a él mismo, y el grupo completo, todo se aboca a hacerle terapia inmediatamente que es solicitado. Entonces, el apoyo, el soporte que tiene el alumno después de recibir la enseñanza es total. Termino el curso y al momento de terminar no para, es decir, todos los días hasta el siguiente módulo que se vaya a estudiar, todos los días estamos interactuando con ellos. Cuando hay algún problema de raíz en la aplicación de la terapia, inmediatamente yo entro y les digo: señores, esto es así, y más aún, día a día yo estoy observando su crecimiento, y cuando ya veo que está en un nivel, digamos que aceptado, de acuerdo a lo planeado, empezamos a dejarles tareas, y estas tareas todos la cumplen. Esto es algo maravilloso. ¿Para qué estás tú, Javier? Yo estoy para servir a Dios y para servir al mundo. Finalmente, mi vida ha sido... Tengo 54 años, estoy casado con una mujer maravillosa, mi esposa Lupita. Tenemos 3 hijos, Mauricio, Rolando y Janet. Mauricio y Rolando son estudiantes de medicina, Janet de diseño. Los 3 son universitarios, con grandes proyectos, con mucha inquietud. Mis 2 hijos, futuros médicos, comprometidos en su estudio, y en algún momento, si ellos lo desean, les enseñaré cómo hacer biocuántica energética aplicada. Entonces, verdaderamente el qué es lo que yo hago como participante en el mundo para la biocuántica es llevar el conocimiento. Me ha tomado muchos años, ha sido verdaderamente a veces doloroso la enseñanza que he tenido, ha sido momentos muy tensos, pero hoy en día te puedo decir que ha sido los momentos más felices que hemos tenido en la biocuántica. Hay altibajos, soy humano, no voy a esconder de que puedo llegar a tener momentos de enojo o de desesperación. Todo es porque quiero llevar al mundo la biocuántica, y entonces la pasión que yo tengo por esto es enseñar que verdaderamente necesitamos, no de Javier Cantú, sino de la biocuántica, para poder que el mundo entero la pueda aplicar en el menor plazo posible. Dentro de mi página tenemos la misión, la visión y el valor. Y los valores que tenemos por ahí, uno de ellos finalmente es el más importante, la pasión que imprimimos con los valores integrales que recibimos desde niños. Entonces mi papá me decía: Javier, en el momento en que tú hagas algo, si el esfuerzo es así chiquito, el resultado va a ser igual de chiquito. Si tu esfuerzo es grande, el resultado va a ser grande y a lo mejor mayor. Entonces nunca se me olvidaron las palabras de mi padre vive todavía. Nunca se me olvidaron estas palabras. Entonces, ¿para qué estoy yo? Para que el esfuerzo que yo estoy haciendo, que a algunos les parecerá pequeño, a otros muy grandes, el eco que yo busco que tenga en los alumnos, precisamente en el aula, es que sea aún mayor que esto. ¿Para qué? Para que dado el momento
que haya suficientes alumnos preparados en su primera generación. Apenas se va a dar en este año 2015 la primera generación. Y entonces, ¿para qué yo voy a estar? Para seguirlos preparando. El siguiente paso de esa generación va a ser formar instructores. Y entonces, tenemos que dejar un legado muy, muy claro. Los libros que yo estoy escribiendo están bien claritos. Esos libros son para los alumnos. Dado el momento, esos libros van a llegar directamente al mundo entero, para que primero, haciendo terapia, conozcan la terapia, y una vez que la conozcan, ahora sí, tener el libro, que se venda 1 o 2 y yo sea el que los compre, o el mundo entero le interese conocer un poco más en detalle. Va a estar ahí. Entonces, ¿para qué está Javier Cantú? Está precisamente para poder llevar al mundo algo que es bueno para el hombre. ¿Qué viene para la biocuántica en el corto y largo plazo? En el corto plazo es seguir preparando alumnos. Y en el seguir preparando alumnos, pues yo también me tengo que seguir preparando para todo lo que viene como consecuencia. De voz en voz se ha ido cruzando el mar de continente a continente. Así llegamos hasta acá. Y gracias a la labor que Elena, Goranka y Ángeles han hecho, hemos podido llegar a una asociación de médicos, sanadores y terapeutas que hoy en día ellos están generando una serie de simposios a los cuales hemos sido invitados. Vamos a estar próximamente en Buenos Aires, Argentina, en un simposio que nos han invitado a participar. Vamos a estar en San Sebastián, en España, también a mediados de este año, y acabamos de recibir una invitación para estar en Colombia también. En México se está formando ya la organización para este simposio en México, nuestro país, en el que me he puesto a las órdenes de la organizadora y probablemente estemos por ahí en la organización. Y bueno, pues eso es en el corto plazo. Hay momentos que se están dando, hay necesidades que se están generando, hay localizaciones en la República, en la que nos han estado, en la República Mexicana, desde luego, que nos han estado solicitando más información para empezar con cursos fuera de nuestra ciudad de origen. Es decir, vamos a empezar a caminar el mundo fuertemente. Esto es en el corto plazo. Hay mucha necesidad. Y entonces hay muchos alumnos que hoy en día están ejecutando la terapia, y en el corto plazo ellos van a ser preparados para que en el mediano y largo plazo continúen esta labor. Yo voy a estar caminando por el mundo y bueno, pues la única manera, y para mí seguridad, de que la biocuántica se siga dando es preparar a los alumnos en la mayor calidad posible. Todo lo que yo tengo en mi conocimiento, todo lo he vaciado en los libros. Todo el conocimiento que yo tengo lo he vaciado en las presentaciones que hago en curso tras curso. Toda la preparación que yo tengo la voy a vaciar sobre los alumnos para ser los mejores terapeutas del mundo. Y esto no es utopía, esto es una realidad. Me interesa que aquel alumno que haga terapia la haga igualita que yo, porque si no la hace igual que yo, entonces se va a empezar a desviar el concepto para el cual hemos traído la biocuántica, ¿no? Entonces necesitamos estar seguros que las personas que formamos en algún momento me van a acompañar a andar caminando por el mundo, en todas partes, enseñando la biocuántica. Entonces va a ser una tarea ardua para los alumnos, pero sobre todo para el mundo, el que tenga la confianza de que cuando escuche la palabra biocuántica, rápidamente sepa que es para ayudarle en su salud. Con la terapia de la biocuántica energética aplicada se puede ayudar en enfermedades como la fibromialgia, enfermedades degenerativas, crónicas, problemas circulatorios, cáncer. Todas las enfermedades que la biocuántica energética aplicada ha tratado han sido tratadas en todo orden. ¿Qué significa?
hemos sido capaces de encontrar los causantes de las enfermedades. Siempre son microorganismos que pueden estar actuando en la ubicación del problema que presenta el paciente, o pueden estar trabajando en forma dispersa en todo el cuerpo, gracias a que nuestro cuerpo fue construido por mitosis. Entonces, entender cualquier enfermedad es entender primero cómo el cuerpo está hecho, entre comillas, hecho. Hay una construcción que en función de cromosomas, todo el desdoblamiento, y para no entrar en el detalle técnico, en ese desdoblamiento da la conformación del ser humano. Sabemos que de ese óvulo y ese esperma que se formó uno solo, de ahí empezó el desdoblamiento celular. Bueno, a partir de ese desdoblamiento celular se empezaron a formar estructuras. Entonces podemos entender que una enfermedad puede estar localizada en alguna parte del cuerpo o puede estar localizada en la otra parte del cuerpo, que es la mitosis. Yo le llamé a esto, la mitosis, el par biocuántico. De tal manera que cualquier enfermedad, primero tenemos que entender quién la genera: virus, bacterias, hongos, parásitos, y por tanto cualquier enfermedad que la generan microorganismos, cuando son localizados y son eliminados, podemos entender por qué esa enfermedad desaparece. Muchas de las veces ahí mismo, una fibromialgia en la que la persona tiene dolores en partes distintas del cuerpo, se le llama una enfermedad sindromática. No nos vamos por el síntoma, nos vamos a encontrar el que causa la enfermedad, y en muchas de las ocasiones ahí mismo se resuelve la enfermedad. Entonces, hemos tenido problemas de salud de todos los órdenes. Hemos tenido personas que les han amputado miembros. A estas personas que les han amputado miembros, sorprendentemente, y para el mundo sería algo fuera de serie, ha crecido sus miembros cortados, no a formarse en su totalidad, porque esto no es magia. Mas, sin embargo, podemos entender que todo es posible si en el cuerpo humano no hay microorganismos que causan enfermedad, y entonces quien rige y controla toda nuestra existencia, una estructura que está en el cerebro, es capaz de poder llevar, en función de la información bioquímica de cromosomas, a la estructura que estaba dañada, nuevamente la vuelve a llevar a la salud integral. Entonces hemos tenido problemas de cáncer, problemas de corazón, problemas de hígado, problemas de vaso, problemas digestivos, problemas musculoesqueléticos. Todo lo hemos tratado, todo hemos regenerado. Regeneración de ovarios, regeneración de matrices, estructuras que ya se sabe que se regeneran, como el caso del hígado. Todo hemos tratado, y las estructuras que tenemos con evidencia científica de que se han regenerado ha sido fantástico. Bueno, el diente, que se rompe un diente y el médico dice que hay que quitarlo porque ese ya no es posible recuperar, tenemos radiografías que han demostrado que ha habido una regeneración. Y no nada más demostrar con radiografías, sino también tenemos la capacidad de demostrarlo en cualquier nivel, en cualquier índole, a nivel bioquímico o inclusive con fórmulas bioquímicas para aquellas personas que tienen todavía un desarrollo muy superior.